te diré las dos, tres cosas que me llevé más importantes de mi papá fue el tema de ética, responsabilidad y sobre todo de pensar en relaciones de largo plazo y juegos de largo plazo, lo que es parte de mi filosofía y como yo pienso del mundo de los negocios. Y obviamente cuando mi papá fallece, le tocó como pues buena proveedora con hijos chiquitos entrar al quite y empezar a trabajar. Y yo creo que de mi mamá aprendí mucho el tema de emprender. Por decirlo así, fue la primera emprendedora que conocí y de la cual aprendí muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo. Me dice, ¿sabes quién es Goldman Sachs? Y digo, no tengo ni idea, ¿no? Pero vi que era banco y por eso te marqué. Y ese pato es el mejor banco de inversión del mundo. Y probablemente te quieran hacer una entrevista técnica. Si haces una entrevista técnica de finanzas, tú diles que eres ingeniero, que sabes sobre problemas, e intenta dirigirlo más hacia una entrevista pues de comportamientos o behavioral, como dicen los gringos. Me gradué el 28 de mayo o 29 de mayo, ese viernes, y arranqué el 1 de junio del 2015. Me fui al Lab, al Laboratorio de Innovación de Harvard. Me senté con una hoja en blanco, que de hecho por ahí la tengo todavía, y dije, ok, ¿qué necesito para arrancar una universidad de cero que le dé a Latinoamérica los líderes que necesitan? Y dibujé ahí un par de cosas, y dije, ok, este es mi plan de trabajo y vamos a darle. Estuve un mes en Boston tratando de entender más la parte de contenido académico, pedagogía, todas esas cosas para lo cual Boston es brutal. Y de ahí el 6 de julio me mudé a México para decir, ok, vamos ahora sí a enfocarnos en el cliente, que el cliente son las empresas, y entender exactamente qué están buscando, cómo lo están buscando, y ver si podemos construir una propuesta de valor inicial para ellas. Y si quieres ver mi perspectiva de eso, pero yo en general soy un tecno-optimista. O sea, yo creo que cada vez que cierta tecnología ha desaparecido empleos, se han creado empleos más interesantes, más creativos, más importantes, más arriba en la cadena corporativa o en la escalera corporativa. La educación no es solo lo que sabes, es lo que haces con eso. El episodio de hoy de Hackers del Talento es con Pato Bichara, un emprendedor mexicano que fundó Collective Academy. Vamos a arrancar conversando sobre su historia, sobre un dolor muy grande, sobre su visión de cómo transformar el mundo, sobre los pasos que dio para encontrarle sentido y propósito a su vida y también sobre los dolores de cabeza, los retos, los sueños de crear una compañía como Collective Academy. También profundizaremos sobre conceptos que te aplican a ti en tu día a día. Por ejemplo, cómo formar líderes que piensen, que actúen, que sean críticos. Cómo pasar de adquirir información a trascender. Esto, al final, es una conversación sobre construir futuro, sobre lo que nos viene en los próximos años, sobre el rol de las universidades, lo que deben dejar de hacer y lo que tienen que impulsar, sobre el legado de su padre, el ejemplo de su mamá, que es un ejemplo fascinante de resiliencia. Y bueno, muchas cosas más. Para arrancar, vamos a oír a Pato, pero vamos a escuchar cuáles fueron los principales dolores de cabeza de emprender en el mundo del talento. A ver, ha habido muchos dolores de cabeza y lo sigue habiendo porque yo creo que el emprendedor que no se sigue enfrentando a retos pues, no está creciendo probablemente. Te diría, en esa primera etapa, el primero fue aprender a contratar. Yo creo que, otra vez, yo estaba acostumbrado a organizaciones donde a uno llegaba y le asignaban a su equipo, o simplemente pues, te tocaba, te tocaba asignado o te lo contrataba alguien más. Y entonces aprender a contratar para una organización de 2, 3, 5, 7 personas, cada hire que tú haces es importantísimo. Uno, por un lado, el tema de la cultura, de cómo cambia la dinámica del equipo, pero dos, es porque te estás enfrentando a perfiles que normalmente tú no has hecho, ¿no? Entonces, cómo contratas a alguien comercial, cómo contratas a alguien académico, cómo contratas a alguien de operaciones. Entonces, ese fue uno de mis primeros dolores de cabeza fuertes y me costó un par de errores grandes. El segundo, sí, pierdes, yo creo que en estas etapas de una organización pierdes, obviamente, acabas despidiendo a alguien y se resuelve, pero pierdes tiempo, ¿no? De decir, oye, le aposté todo a traerme a esta persona comercial que iba a funcionar bien y no funcionó. Y tienes que volver a salir a reclutar, por muy ágil que seas, toma un mes, 2 meses, onboardear a una persona y terminas haciendo las cosas 6 meses después de lo planeado, ¿no?
Segundo fue eh, el, el, el entender que nuestra organización iba a escalar con personas profesionistas o los mentores. Y entonces damos cuenta que no, de repente no podíamos expandir la calidad de manera significativa. Piensa en un 20x si no teníamos esos profesores o mentores disponibles. Entonces, fue irle apostando a desarrollar ese pool de mentores, pues, que fueran todos muy buenos, capacitarlos y desarrollarlos para que fueran creciendo con nosotros, ¿no? Y creo que es algo que diferencia a Collective y que sabemos que funciona muy bien. Tercero fue cuando nos empezaron a buscar los corporativos, el no entender que estábamos jugando en otra liga, ¿no? ¿Por qué? Porque un corporativo te busca para 4 sesiones, 6 sesiones, 10, 12 sesiones, a lo mejor de un programa un poco más completo, no para eh, do- la maestría viven como 120 sesiones, ¿no? Entonces, tú te puedes equivocar en una sesión de 120 porque estás experimentando algo, pero no te puedes equivocar en una sesión de 4 porque el corporativo te dice, ¿qué es esto? ¿Y por qué salió así? ¿No? Entonces, como que el entender que el lado corporativo B2B era otra liga y realmente lo aprendimos rápido y con gente que nos tuvo paciencia porque muy rápidamente empezó a funcionar eso. Pero sí son cosas como que dices, híjoles, si empezara mañana desde cero una organización, haría 20 cosas distintas, ¿no? Y luego, por último, te diría el que el mantener un equipo chico enfocado en las cosas importantes y no quererte desviar, sobre todo cuando te empieza a ir bien y que te empiezan a buscar con ideas de nuevos productos, nuevas geografías y otras cosas que parecen ser obvias e interesantes, pero suelen ser una distracción, ¿no? Por ejemplo, y es más, esto tú y yo lo hablamos en un café, me acuerdo perfectamente, ahí por el Parque del 93, decíamos, oye, pues deberíamos abrir Colombia. Hace todo el sentido abrir Colombia como oficina, contratar gente, abrir una SaaS, etcétera. Pero, pero operar todo ese tema administrativo es muy complejo cuando realmente estamos creciendo muy bien en México. Tenemos un montón de clientes en Colombia que nos buscan orgánicamente. Entonces, ¿por qué abrir Colombia como ser una inversión grande de tiempo, recursos y dinero si no hemos acabado con México? Tienes a todos los emprendedores colombianos viviendo en México a abrir mercado en México, ¿no? Entonces, son el tipo de decisiones que uno va aprendiendo en el camino y que vas aprendiendo a balancear entre innovación y escalabilidad, entre los mercados que te están dando buenos resultados hoy contra los de mercados del mañana, pero sobre todo siempre manteniendo el equipo enfocado y alineado hacia un par de prioridades que van a mover la aguja de la organización en ese año, ¿no? Quiero seguir profundizando en temas fascinantes y uno es, ¿cuál es la visión de Pato en cuanto a la tecnología? ¿Él es un tech optimista o por el contrario es de esos típicos que cree que próximamente llega el apocalipsis con los robots? Yo en general soy un tecno-optimista. O sea, yo creo que cada vez que cierta tecnología ha desaparecido empleos, se han creado empleos más interesantes, más creativos, más importantes, más arriba en la cadena corporativa o en la escalera corporativa. Entonces, yo creo que la pregunta no es un poco qué vamos a estar haciendo. Yo creo que los que sean capaces de desarrollar su capacidad de aprender a aprender van a seguirse reinventando. El ejemplo que yo siempre pongo y que me gusta mucho es esta herramienta de diseño que se llama Canva, ¿no? Que seguro todos aquí la han usado, tu audiencia la ha usado. Y Canva está irrumpiendo los diseñadores juniors, si lo quieres pensar así, ¿no? Ya no necesitas un diseñador junior que te haga algo. Ahora, esas personas no están en la Plaza Bolívar de Bogotá o en el Zócalo de la Ciudad de México en huelga porque no tienen empleo. Se han puesto las pilas, han desarrollado y se volvieron diseñadores juniors, se volvieron creadores de contenido, se volvieron gerentes de redes sociales, se volvieron gerentes de marketing. Entonces yo creo que cada vez que la tecnología nos quita el trabajo monótono y aburrido, los líderes que realmente son los que están empujando su propio desarrollo, los aprendedores, pues van a encontrar formas de aprender algo diferente y hacer cosas más divertidas y más humanas que la tecnología no puede hacer en el corto plazo, ¿no? Cuando uno se mete en temas de impacto social y uno ve el tamaño de la problemática y decide actuar, por más esfuerzo, por más avances, por más impacto que uno tenga, el reto sigue siendo muy grande. Sea que estemos hablando de retos de educación, de pobreza en México, en Colombia, en Argentina, en cualquier lugar. Y la pregunta que yo le tengo a Pato es, ¿cómo
ve esa sensación de avanzar, de progresar, de impactar a miles, cuando el reto muchas veces es de millones. Si siente que a veces está muy lejos de ese gran sueño. Sí, a ver, Ricardo, lo que eso fue también un cambio de paradigma de Pato emprendedor primeros años a Pato hoy CEO. O sea, yo realmente quería cambiar la educación en México, ¿no? Yo quería cambiar la educación en América Latina, democratizarla, hacerla más accesible, más innovadora. No quiere decir que hoy no lo quiera hacer, pero lo que sí aprendí en el camino es que así como hay sueños muy grandes, luego transmitir ese sueño a una meta específica y una realidad y sentir que avanzas entre ese sueño se vuelve bien complejo, ¿no? Entonces, yo hoy ya encuentro más propósito y más significado en que, no sé, una líder de talento de una multinacional me escribe a mi diga, Pato, llegaron las evaluaciones de empeño de los 50 que tomaron el programa, 49 estuvieron de promociones y a 20 se los llevaron a España, ¿no? Porque les estamos cambiando la vida a ciertas personas específicas. Ahora, mi propia visión, y es a lo que, ligándolo a lo que hablábamos en el primer episodio de mi familia, yo personalmente quisiera impactar a 1 billón de personas en el mundo a que hagan las cosas distintas, a que sepan quiénes son, a que lideren de una forma distinta. Pero yo creo que eso no lo va a lograr ni Pato en individual ni Collective. Lo va a lograr cuando lleguemos a 1 millón de graduados, que ellos a su vez impacten a 1,000 personas cada uno, ¿no? Entonces yo creo que es un efecto pues colectivo que realmente, o sea, yo sí creo que en mi vida las organizaciones en América Latina se van a liderar de una manera distinta. Y yo creo que Collective va a mover la aguja en eso. Y eso eventualmente va a implicar que la educación sea distinta y un cambio fuerte a nivel sistémico, pero me parece más fácil y menos frustrante querer resolverlo con micro objetivos y micro logros a pensar en algo tan grande como decir, quiero cambiar la educación de México, de América Latina, eh, y, y ver que avanzas, pero en pasos que a lo mejor contra el objetivo gigante se sienten lejísimos, ¿no? Otra vez, hay emprendedores tan así lo opuesto a mí que sueñen grande y construyelo y algún día vas a llegar, pero yo hoy, o sea, y un poco lo hablábamos ahorita en el break, hoy me preocupa más eh, cómo y qué va a estudiar Loreta, mi hija, son los primeros que tengo que compartir mi esposa, que sí vamos a lograr montarnos un sistema educativo innovador de vanguardia desde el kinder hasta el doctorado. No quiere decir que no vaya a pasar, pero yo creo que hoy hay que pensarlo en incrementos más chiquitos, en experimentos más chiquitos y que eventualmente eso nos lleve a construir las formas de manera distinta y por ende hacer un cambio sistémico. Ojo, esto no es resignación. Sí, no. No es resignación, simplemente decir, oye, mira, los recursos que tengo hoy, las posibilidades que tengo hoy, dan para ir avanzando en este camino y eventualmente llegarán oportunidades diferentes, ¿no? El otro día alguien me preguntaba, ¿y alguna vez entrarías a gobierno? Probablemente si alguien me invitara eventualmente al gobierno a hacer algo en educación, lo tomaría, porque inmediatamente desde que estás en el rol de gobierno, o sea, cambia tu ecuación de impacto de cientos a miles y a millones, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de ir viendo las oportunidades que tienes y eventualmente van a llegar aquellas que te permitan escalar tu impacto, ¿no? Pero si lo quieres hacer hoy desde cero, probablemente termines frustrando y abandonando el sueño. Entonces, a mí me parece más importante esta forma de pensarlo que la otra. Pero yo creo que es algo muy personal. Ahora vamos a seguir más adelante con la historia de Collective y unas anécdotas fascinantes. Vamos a hablar de la visión de la educación, pero pues arranquemos por la historia de nuestro invitado. A Pato, la historia no lo favoreció con tener mucho tiempo junto a su padre. Sin embargo, eso no fue un impedimento para tener muchas enseñanzas y guías que él le dejó para su vida. Y creo que a pesar de que nos dejó muy pronto y obviamente eso impactó mi vida de manera significativa, y puedo hablar más tarde de eso, mi papá me enseñó muchas cosas muy, muy específicas que obviamente cuando a los 10, 11, 12 años, cuando ves que está viajando haciendo transacciones en Centroamérica, comprando papeleras y otras cosas, no las entendía muy claro, pero cuando uno llega a la adultez, al mundo profesional, las empiezas a entender más, ¿no? La primera creo que todo el tema de hacer negocios de manera ética, responsable y sustentable
En su caso muy puntual, pues llevaban años como papelera pensando en esos temas, pero me acuerdo perfectamente que mi papá iba a Costa Rica a negociar transacciones, iba a la Sierra Tarahumara en Chihuahua, en México, para asegurarse que la compañía estuviera haciendo las cosas bien. Y estoy hablando de los principios de los noventas, ¿no? Cuando a lo mejor no, estos temas no eran tan comunes. Además del tema ético, creo que el pensar mucho en las relaciones de largo plazo, mi papá, y hoy es fecha que me sigue pasando, hizo negocios con muchas personas dentro de las empresas, porque yo siempre digo que las empresas no son empresas o entes abstractos, son personas. Y uno trata con las personas dentro de las empresas. Y en el caso de la vida de mi papá, creo que trató con gente súper interesante, que hoy, pues 27 años después de que falleció y años después de que él trabajó, por decirlo así, me siguen tomando gente que me dice, oye, me acuerdo perfectamente que en esa situación tu papá hizo esto y pasó así, ¿no? Y luego de repente me escribe gente en LinkedIn y diciendo, oye, eres hijo de Patricio Bichara, que lleva el nombre que yo, me acuerdo perfectamente que me dejó este aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que te diré las dos, tres cosas que me llevé más importantes de mi papá fue el tema de ética, responsabilidad y sobre todo de pensar en relaciones de largo plazo y juegos de largo plazo, lo que es parte de mi filosofía y como yo pienso del mundo de los negocios. Mi mamá, durante la primera etapa de su carrera profesional, trabajó mucho en el sector social, trabajaba en el DIF, que es como la mano izquierda o derecha del gobierno municipal y estatal en Monterrey, apoyando muchos temas de programas sociales. Y obviamente cuando mi papá fallece, le tocó como pues buena proveedora con hijos chiquitos entrar al quite y empezar a trabajar. Y yo creo que de mi mamá aprendí mucho el tema de emprender. Por decirlo así, fue la primera emprendedora que conocí y de la cual aprendí muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo. Y, y cómo combina uno pues esta búsqueda de crecimiento de carrera, de crecimiento de la empresa, con la responsabilidad que también implica el criar y evolucionar una familia, ¿no? Con las dificultades que hubo en su momento. Pero pues para que se den una idea, mi hermana mayor tenía 15 años, yo tenía 12 y mi hermana chiquita tenía 1 año, ¿no? Entonces, cuando de repente la vida te cambia pues en un abrir y cerrar de ojos, se vuelve complicado. Y creo que a mi mamá le aprendí esas ideas de emprendimiento que hoy son pues la base de lo que hacemos, ¿no? Resiliencia, pensar también en cómo te comunicas con tus clientes, cómo vas y buscas nuevos clientes, y cómo trabajas en general con las personas que te apoyan y te acompañan en esta idea de emprender, ¿no? Tengo muchas preguntas y quiero empezar por algo muy especial, por la mamá de Pato. ¿Cómo hizo ella para emprender, para salir adelante? En Colombia, uno le diría a ese tipo de mujeres una palabra poderosa y es berraca. Esas personas que tienen una fuerza interior increíble, que no se rinde, que son ejemplo de admiración. De pronto en México sería algo más como chingona o de armas tomar. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo la mamá de Pato para ser esa mujer que marcó la vida de este hacker mexicano? Gran pregunta. Y si es una berraca en todo el sentido de la palabra colombiana, en México tal vez diríamos una chingona. A ver, lo primero fue, y ojo, estamos hablando de otros tiempos, o sea, a lo mejor mi mamá, a pesar de que mi papá se encargaba principalmente de la casa, mi mamá tenía idea de algunas cosas, pero no de todas, ¿no? Entonces, cuando pasa repentinamente la muerte, lo primero que hace es decir, ok, ¿qué hay y qué no hay? Y en el banco, y la verdad es que no había mucho, y decir, bueno, yo tengo que empezar a trabajar mañana o en 1 o 2 semanas, porque si no, lo poquito que hay se va a ir, se va a acabar muy rápido y no va a durar para más de unos meses. Entonces, primero se consiguió una chamba que siempre lo hablamos en la familia porque, pues prácticamente, o irónicamente, la que ganaba hasta hace poco, porque ahorita está en la maestría, la que ganaba hasta hace poco más dinero es la hermana chiquita, pero ganaba una cantidad de dinero que nunca hemos ganado ni mi hermana ni yo, ¿no? Entonces mi mamá se consiguió una chamba, pues muy entry level, y le tocó comenzar un negocio para una compañía un poco más grande, un poco más este rol de intraemprendedora. Y fue ahí que fue ok, viendo ideas y explorando diferentes caminos, porque honestamente con ese salario inicial no alcanzaba para pues, el nivel de vida que teníamos en entonces. Pero fue ahí donde empezó a entender el mundo, en su caso específico de los textiles,
y las oportunidades que había tanto de importar textiles a México como de manufacturarlos y convertirlos en cosas muy interesantes. Y eventualmente fundó la compañía que hoy sigue dirigiendo, que es una compañía que equipan hoteles y lugares con temas de textiles y muebles y muchas más cosas hoy en día. Pero pues mucho con esa mentalidad otra vez como buen emprendedor de decir cuál es la necesidad, qué clientes conozco, qué industria estoy entendiendo mejor y por qué hay ciertos arbitrajes que nadie está cubriendo y encontrar la oportunidad de mercadearle para adelante, ¿no? Esa es la parte económica. Ahora, la parte familiar, que yo creo que es igual de importante y tú y yo lo vimos hoy en día como padres, pues fue que hizo todo esto mientras nunca descuidó a la familia, ¿no? Porque seguíamos teniendo la escuela, las clases de la tarde, pues simplemente el reto de crecer a una bebé de 1 año a que se convirtiera en alguien eh, pues grande y lo que estaba premeditado para mi hermana chica. Y yo creo que toda esa parte familiar nunca la descuidó, ¿no? Entonces, mi mamá siempre bromea que ella fue de las precursoras del trabajo remoto y muchas de estas cosas, porque pues efectivamente a lo mejor iba a la oficina en la mañana, en la tarde se regresaba a la casa y nos ayudaba. Y honestamente, y creo yo creo que tú lo hemos visto en nuestra vida profesional y seguro las invitadas que tienes en el podcast, las mujeres son muy superior a los hombres para muchas de estas cosas, manejar distintas prioridades, organizarse. Y creo que mi mamá fue un ejemplo, pues, y sigue siendo un ejemplo desde hace muchos años de estos temas que hoy damos por hechos en el mundo profesional, ¿no? Pato, tu mamá no solo levantó un negocio, levantó un hogar, una cultura, un ejemplo de resiliencia silenciosa que hoy inspira. Y por otro lado, no sabía que te llamabas igual a tu padre. Y con todo esto, a veces yo me pregunto si uno siente el peso de llevar ese nombre y ese apellido. Fíjate que creo que nunca lo sentí más que en una ocasión muy puntual. Y fue cuando estaba eligiendo carrera profesional o a qué licenciatura entrar. Yo recuerdo que mi tío abuelo, porque mi abuelo paterno también había fallecido cuando mi papá estaba joven, entonces mi tío abuelo un día me sienta en su casa con un café y me dice, y me pregunta, mijito, ¿qué vas a estudiar? Y le digo, yo no, pues mira, estoy estudiando ser ingeniero industrial, me interesa mucho ingeniería, economía. Me dice, no, 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 tú tienes que estudiar leyes y luego vas y haces lo que tú quieras. Si quieres hacer negocios, economía, ingeniería, luego vas y lo haces, pero primero estudias leyes. Y yo no, pero es que a mí no me gustan las leyes, me gustan estas tres, cuatro cosas diferentes. Dice, no, porque todos los bicharas somos abogados y tú vas a ser abogado, ¿no? Entonces, era más bien esa carga familiar en general, ni siquiera del nombre de que los bicharas estábamos predestinados a ser abogados y respeto muy en día mucho a los abogados, trabajamos con muchos abogados, pero más allá de una carga específica del nombre. Y la otra cosa que esto sí, yo creo que es más un tema personal y de cómo piensa uno más allá de legado, pero definitivamente creo que cuando alguien te deja en etapa tan temprana, te quedas con muchas preguntas abiertas, ¿no? Una de las que yo tengo eh, es qué hubiera pasado si mi papá hubiera vivido muchos más años, ¿no? El doble de años, que a los 80, qué impacto hubiera tenido. Y la carga indirecta, digo, no, creo que no tiene nada que ver con el nombre específico, sino que simplemente pues, era mi papá, la carga indirecta de decir si yo puedo compensar un poco por ese impacto que él no llegó a tener, ¿no? Con esas comunidades, con esas organizaciones, con esos negocios. Entonces, son cosas que uno trae en la cabeza constantemente y te recuerdan también, pues, de una manera muy honesta de que nadie tenemos la vida comprada y que un día estamos aquí y al día siguiente no estamos. Y esto te hace tomar decisiones de una manera muy particular que a veces, aunque mucha gente lo diga y lo predique, si no te ha pasado una situación específica de vida así, no tienes ese mapa mental para tomarlas, ¿no? Siguiendo la conversación, ¿cómo fue para Pato Bichara asumir esas responsabilidades tan grandes siendo tan chico? ¿Y de qué forma ese crecer rápido moldeó el líder que es hoy? Sí, y te hace tomar ciertas responsabilidades a los 12, 13 años que a lo mejor no estaban en el playbook que tienes que tomar como niño, ¿no? Decirle, mira, para empezar, económicamente estás con beca, pero si terminas el bachillerato y no sacas un buen promedio, te vas a ir a lo mejor a una escuela que no es la mejor la que hubieras aspirado. O decir, oye, te quedas, eh, aprendes a manejar temprano para que luego empieces a poder ir por tus hermanas. O sea, cosas a lo mejor que son responsabilidades que, ojo, las tomé con mucho gusto y todo era por apoyar en la casa y que obviamente te forman un carácter y una formación muy distinta, ¿no?
Y también específicamente lo que decías, el ser el único hombre de la casa se vuelve interesante. También sobre cómo piensas también en temas hasta de género eventualmente, ¿no? Y son cosas que hoy en día en la compañía que lidero, pues he traído esa experiencia de vida. Desde que Pato era, como decimos en Colombia, un pelado, le encantaban los juegos, jugar a escondidas, hacer travesuras con sus primos. Y esa energía lo fue forjando y lo fue invitando a soñar en grande y a construir en equipo. Cuando era niño soñaba ser un arquitecto. Lo que pasa es que la vida, como buena maestra de paciencia, lo llevó por otro camino. Terminó estudiando ingeniería industrial, más por necesidad que por vocación. Eso no era lo que él tenía planeado ni soñado, pero era lo que la vida le pedía. Y a punta de esfuerzo y ganas transformó esa elección en su propia plataforma de vuelo. Hoy, cuando uno escucha su historia, entiende que Pato no solo construye empresas o proyectos, construye caminos desde donde otros apenas ven trochas o carreteras destapadas. Y eso es lo que lo hace distinto. Pues bueno, estando en la universidad, en el TEC le iba bien en las clases, pero se aburría. Sí. Y entonces, ¿qué sucedió? Y realmente fue en esta inconformidad con las clases que estaba tomando, con los maestros que tenía, que dije, ok, a pesar de que tenga pues, un gran porcentaje de beca, tenía el 90%, dije, quiero ver si puedo buscar algo más. Y empecé a buscar la opción de irme al extranjero, idealmente con beca, porque mi mamá no me podía apoyar mucho más de lo que pagaba en ese entonces. Y encontré esta universidad en Atlanta, que es el Instituto Tecnológico de Georgia, que era la mejor universidad del mundo en ingeniería industrial, ¿no? Muchos de mis tíos del lado ASAF habían estudiado ahí y decía, bueno, ¿por qué no intentar transferirme, irme de alguna forma y retarme un poco más, ¿no? Y fue ahí que después de un par de meses, casi el año de estar viendo qué podía hacer el Tech con Georgia Tech, logré yo que se firmara un doble grado entre ambas instituciones para poderme transferir para allá y graduarme tanto allá como allá, como del Tech. Y esa fue literalmente, yo te diría, una de las primeras experiencias, pues no sé si es personal o profesional, que más me cambió la vida, porque ahí sí fue un poco lo que decías ahorita, entré a una comunidad de latinos súper unidos que me abrieron o entró nomás la cabeza a muchos temas profesionales, pero también a un grupo, a una comunidad de amigos que te empujaban a ser mejor, ¿no? Y mucho este camino que no sé cómo es en Colombia, pero en México es prácticamente inexistente decir, oye, a ver, estás tomando estas clases, te está yendo bien, pero ¿qué quieres hacer de pasantilla de verano, no? ¿A dónde quieres aplicar? ¿Con quién vas a ir a networkear? ¿Qué firmas te están buscando? Entonces me metió en este, pues no sé cómo decirlo, digamos, el rabbit hole o el hoyo del conejo del mundo profesional americano. Em, creo que por el tema del podcast voy a contarte una historia, pero en una de estas organizaciones o grupos estudiantiles se llamaba SHIP, que era Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, SHP. Y en una conferencia de la sociedad me metí ahí en una plática de algo de liderazgo. Se acaba la plática y llego yo a cuestionar a la ponente, ¿no? Decirle, oye, mira, estoy de acuerdo contigo con esto no estoy de acuerdo, esto me parece interesante. Y al final de la charla me dice la ponente, oye, ¿qué estás pensando hacer en tu verano? Y como internacional, había pocas opciones de pasantillas en Estados Unidos, dije, mira, estoy buscando hacer consultoría o algo interesante. Me dice, pásame tu currículum. No, le doy mi currículum o el resume, como dicen los gringos. Y me dice, te vamos a llamar para entrevista. La mañana siguiente me llaman, me dicen, hola Pato, habla Jane de Goldman Sachs, que vas a invitar a una entrevista. Y yo, buenísimo. Mañana, 11 de la mañana, nos vemos aquí en esta parte de las salas de las conferencias, ¿no? Total, voy yo y googleo que era Goldman Sachs y me doy cuenta que es un banco. Y le marco a un tío en Miami, que yo sé que está en temas como de banca y así. Y le digo, hey, tío, mañana tengo una entrevista con Goldman Sachs. Me dice, ¿para ti esa entrevista con quién? Y yo, sí, con Goldman Sachs. Me dice, ¿sabes quién es Goldman Sachs? Y digo, no tengo ni idea, ¿no? Pero vi que era banco y por eso te marqué. Me dice, Pato, es el mejor banco de inversión del mundo. Eh, y probablemente te quieran hacer una entrevista técnica. Si haces una entrevista técnica de finanzas, tú diles que eres ingeniero, que sabes resolver problemas, e intenta dirigirlo más hacia una entrevista pues de comportamientos o behavior, como dicen los gringos, ¿no? Obviamente esa noche me estresé ya muchísimo, me preparé, hice mi research y todo, pero la mañana siguiente me fue en la entrevista. Eventualmente me dieron la pasantilla y otra vez un poco el camino americano del desarrollo profesional
ese verano en Nueva York me cambió por completo el chip de cómo pensar sobre mi carrera profesional. Y más importante aún, me dio esa primer pues, marca y sellito en el currículum que era haber trabajado en Goldman Sachs. Obviamente me abrió en ese entonces un montón de puertas subsecuentes, ¿no? Entonces creo que si no hubiera tenido esta inconformidad en la universidad, no me hubiera ido al extranjero, no hubiera tenido esta curiosidad de ir a charlar con una ponente que no sabía ni quién era, pero me pareció interesante el tema, no hubiera terminado tal vez con esas primeras experiencias profesionales. Es decir, Pato no esperó a que las cosas pasaran, las hizo suceder y se metió intermediario para lograr una alianza histórica en ese momento para esa universidad, el TEC de Monterrey, con Georgia Tech. Uno podría decir que a fuerza de obstinación venció burocracias, papeleos y hasta su propia pereza académica para abrirse un camino que no existía. Bueno, además de eso, cuando él está en Estados Unidos, estuvo a un paso de irse a vivir en el corazón de África, después de diseñar un sistema logístico para la ONU que revolucionaría la respuesta ante emergencias. Le ofrecieron irse a vivir al Congo a implementarlo. Lo que pasa es que había una condición inesperada, que tenía que pasar allá 2 años en la República Democrática del Congo, aislada, en condiciones duras, lejos de su familia y su vida como la había tenido siempre. Y a pesar de esa tentación de salvar el mundo, Pato toma una de las decisiones más difíciles de su vida. Dijo que no, porque entendió algo que pocos aceptan a esa edad. Cambiar el mundo también exige saber cuándo protegerse a uno mismo. Pues volviendo a su historia, entendamos cuál fue un aprendizaje fuerte e interesante en Goldman Sachs. Pero sí hubo un aprendizaje muy fuerte que de hecho hoy en día lo sigo reflexionando, y es que aprendí lo que era una cultura intensa de una organización, ¿no? Como hasta antes de entrar ahí, yo escuchaba el término de cultura y sobre todo lo que se ha hablado mucho en este podcast, y yo decía, pues la cultura de una organización X, ¿no? Y ahí te das cuenta, estando en estos lugares pues de alto desempeño y de alta intensidad y de muchos egos, de que existen lugares, y espero no ofender a nadie con esto, donde todo el mundo odia el trabajo, pero ama la cultura de la organización y ama trabajar ahí. Y Goldman Sachs o era más bien, vamos a hablar del pasado porque seguro ya ha evolucionado muchísimo, era uno de esos lugares. Me acuerdo perfectamente que ellos tenían unos principios de negocios que, de hecho, si yo creo que si googleara gente hoy, Goldman Sachs Business Principles, te van a salir, que eran como parte integral de lo que todo el mundo hacía y eran cosas que todo el mundo tenía presente. Y algo que aprendí de mí específicamente es que a mí me gustaba trabajar en lugares que tuvieran como estas culturas muy intensas y marcadas, ¿no? Que eventualmente mi siguiente trabajo fue en Bain Company, que es un lugar también con una cultura increíble y con mucho peso en la cultura. Em, y al grado que, digo, ahorita no sé si quieres hablar de eso, pero al grado de que cuando yo estaba entrevistando para hacer consultoría, estaba entrevistando obviamente con McKinsey, con Bain, con BCG, y me marca un socio de BCG a decirme que no me van a dar oferta, que porque, y que el feedback me dijeron, Pato, hiciste los mejores exámenes, hiciste las mejores entrevistas, tienes el mejor currículum, pero no te vamos a dar oferta porque creemos que tu trato con las personas es un poco inmaduro y podría llegar a parecer poco profesional con algunos clientes. Y entonces, cuando yo regreso a ver, o sea, y luego ven mi oferta, y cuando le cuento la historia al que fue mi primer manager, me dice, Pato, es que tú tienes que darte cuenta que eso no es un tema ni de inmadurez, es un tema cultural. Y Bain tiene esa cultura intensa, apasionada, que la gente quiere dar resultados, quiere estar ahí y encontrarse tu lugar, ¿no? Y qué bueno que no te dieron oferta ya, porque a lo mejor se hubiera equivocado el proceso de reclutamiento y hubiera sido muy infeliz, ¿no? Entonces, como que estar en Nueva York, estar en el banco, obviamente trabajar con gente de primer nivel, te hace dar cuenta de qué quieres y qué no quieres. Y en mi caso, además de un verano donde prácticamente salí tablas financieramente porque me lo gasté todo pasándomela bien en Nueva York, pues aprendí muchísimo de en qué tipo de ambientes quería estar y en qué industria específicamente, ¿no? Que yo creo que mucho de los años iniciales de la carrera de uno son para eso, ¿no? Es para decir qué me gusta, qué no me gusta, de industria, de función, de tipo de liderazgo, y hay que saber escuchar las señales, discernirlas y avanzar hacia adelante, ¿no? Ahora seguimos con la historia de Pato. Y aprovechando que estamos hablando de carrera, universidades,
Entendamos cómo ve este hacker el futuro de la educación. Pensado en la clase media emergente latinoamericana, porque aparte, pues como tú lo has visto, en Colombia, Perú, Chile, Argentina, la clase media latinoamericana ha crecido muchísimo y eso implica nuevos servicios, nuevo consumo y otras cosas que creo que han capitalizado Ignea como fondo, ¿no? Fíjate que yo lo veía como, y lo sigo viendo, como estar más cerca de la cancha, ¿no? Como que cuando uno hace consultoría, está el CEO de la multinacional, luego está el socio, la socia de la consultora, el principal, el manager, el asociado senior, el asociado junior y el analista, ¿no? Entonces hay una cadena gigante de impacto. Entonces, oye, el análisis que hice, la presentación que preparé, hay ahí 5 o 7 niveles en la cadena para tener un impacto. Pero el que está jugando su trabajo y las decisiones es el CEO de la multinacional, ¿no? O la CEO. Eh, y eso a mí me frustraba un poquito decir, oye, yo quiero estar en la cancha. Recuerdo alguna vez que salió uno de nuestros clientes en la revista de expansión y yo decía, pues es que uno como consultor nunca va a salir en la revista y no porque el objetivo es salir en la revista, pero la revista refleja el impacto que estás teniendo en la vida de las personas, ¿no? Y entonces en ese entonces la verdad es que no, creo que no tenía el valor para emprender, no tenía a lo mejor la inquietud de irme a operar algo, como irme a la cancha directamente y dije, bueno, voy a tomar un riesgo, un paso para adelante que es, ya no nada más soy asesor, mentor y advisor del emprendedor o la emprendedora, sino que ahora también tengo plata sobre la mesa, ¿no? Entonces puedo acercarme un poquito a la cancha hasta eventualmente tocar la puerta de la cancha y decir, ok, vengo a jugar y vengo a emprender y vamos a ver cómo nos va con esto. Sí, a ver, son empresas muy interesantes todas. Creo que hay algunas que siguen estando vivas y tuvieron un impacto significativo. Por ejemplo, una empresa que se llamaba La Red, que hacía corresponsabilidades bancarias en zonas, pues a lo mejor no atendidas por los bancos tradicionales en México, que acabó vendiendo a Arca Continental, una empresa muy grande embotelladora en México y en Latinoamérica de Coca-Cola. Otra empresa que se llamaba Verde Verdad de lentes. Bueno, volvamos a la historia de este hacker mexicano. Él estaba en el 2008, acaba de hacer su práctica en Goldman Sachs, pero pues se acuerdan de esa crisis y aplica diferentes trabajos y tiene dos opciones: irse a Disney como consultor o irse a una consultora como Bain. Estaba entre Mickey Mouse y los números y las transformaciones empresariales. Y él decide irse por Bain, porque tenía una filosofía de impacto muy interesante. Porque ahí se piensa más que en consultoría en entregar resultados. Dicen que incluso pueden lograr mover la acción de una compañía con los proyectos y las acciones que ellos toman para lograr que las cosas pasen. ¿Es eso real? Para mí es real. Pasa muy a muy mediano plazo, al menos hoy en día. Tal vez hoy es un poco más a corto plazo cuando tienes compañías públicas que reportan a trimestral, pero era real. Y obviamente no era toda la compensación del proyecto, pero sí era una parte interesante donde decía, mira, si le va bien a esta compañía y crece tanto de esta forma en los siguientes 2 o 3 años, Bain puede, no sé si ni me acuerdo los porcentajes, pero puede duplicar o triplicar sus ventas por ese proyecto, ¿no? Y eso también hace algo que, regresando a tu tema del ego, de que la gente, o sea, realmente quieres que al cliente le vaya bien. Tu, tu, tu misión y tu tarea no se acaba con entregar el Excel, con entregar la presentación y el proyecto, se acaba acompañando a tu cliente a ver o sea, que estén ahí y que implementen y ver cómo desatorar las cosas que están en el camino para esos cambios, ¿no? Entonces yo creo que eso como mentalidad es brutal y es algo que yo respeto mucho de Bain como firma y de mis amigos que están en Bain y que estuvieron en Bain. Ahora, la segunda cosa es el entrenamiento, pues no, a lo mejor no tan estricto como Goldman Sachs, pero sí decir, oye, mira, te vamos a hacer una máquina de los negocios
de entender negocios, de saber llevar conversiones con perfiles muy senior, obviamente de correr análisis, datos y números, de hacer presentaciones, de comunicar, y te dan ciertas habilidades y herramientas que hoy son fundamentales en el mundo profesional y que yo creo que es la razón por la cual los reclutadores por muchos años buscaban perfiles exconsultores para roles de posiciones medias y altas, ¿no? Pues, se vuelve un acelerador de carrera en lo individual. Ahora, a nivel personal, a mí me abrió una tercera, eh, pues como patita o etapa, porque cuando los socios se dan cuenta que me gustan mucho las personas, me dicen, oye, Pato, ¿por qué no llevas el reclutamiento de analistas? Entonces, además de ser consultor, y por un poco la conversación que te contaba ahorita que tuvimos cuando me dijeron, oye, Pato, pues te queremos ofertar y nos encanta tu personalidad y creemos que tienes un gran fit para hacer consultoría con nosotros. Después de brillar en Bain, Pato decide saltar al mundo del abismo y le apuesta al incierto mundo del venture capital. Entre startups, fondos de impacto, encontró un descubrimiento inquietante. La educación, el motor del futuro, estaba olvidada, estancada, sin innovación real en América Latina. Mientras todos miraban hacia sectores de consumo rápido, él vio un vacío brutal. El talento y la educación no estaban en la mesa de apuestas y, como todo buen líder, no se pudo quedar quieto ante esa injusticia silenciosa. Así empezó su travesía. Primero en un fondo de inversión de impacto buscando ideas que pudieran cambiar el tejido social. Luego entendiendo que el verdadero futuro estaba en la clase media emergente. Así que pide educación real, movilidad social, nuevas oportunidades, pero no encuentra una industria para invertir. Encontró fue una causa para dedicar su vida. Así que la pregunta es, ¿cómo fue ese proceso de darse cuenta del problema? ¿Eso fue cuando estaba en Bain o en Ignea invirtiendo en compañías? O sea, fue un poco más con Bain a nivel el lado de la demanda. Del lado de Ignea me di cuenta del problema del lado de la oferta, que era, yo atendía a muchos emprendedores como primer ventanilla que me vinieron a echar su pitch, me contaron un poco qué estaban construyendo y por qué necesitaban el capital. Y a mí se me hacía raro que no llegaban emprendedores y emprendedoras innovando en educación, ¿no? Y específicamente diciendo, oye, ¿por qué todo el mundo está queriendo innovar en fintech, en viviendas sustentables, en energías renovables, cuando sí, todos son problemas importantes, pero si uno piensa como en las bases de lo que necesita una persona latinoamericana, o sea, es alimento, vivienda y probablemente educación para salir adelante, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezo a ver como esa falta de innovación en el sector y decido irme a la maestría y como empezar a leer estas ideas de cómo se podría ver una solución específicamente que cumpliera el requisito para los corporativos y que a su vez innovara a nivel modelo de negocio y propuesta de valor para los usuarios, que eran los alumnos y alumnas, ¿no? Siguiendo con su historia, él aplica a 3 universidades para hacer su MBA, Stanford, MIT y Harvard. Lo que pasa es que solo lo admiten en uno, así que la decisión fue fácil. Se va a Harvard, una gran experiencia educativa, una gran experiencia de conocimiento como líder. Y en el verano, entre el año 1 y el año 2, dice, yo quiero emprender y quiero entender cómo es estar ahí, en la cancha, viviendo el día a día. En ese momento se va para Bogotá y ahí fue cuando lo conocí. Así que en todo esto, Pato, ¿cómo fue ese momento y qué aprendió? Yo quería probar lo que se sentía estar en la cancha. Entonces, como te decía, estuve, digamos, en las gradas altas como consultor, luego estuve en la parte de sombra cerca de la cancha como inversionista. Y dije, ¿qué pasa? Quiero probar si me gusta irme a jugar en la cancha y operar desde la cancha. Y conocí este grupo súper interesante de emprendedores colombianos que se llama Polymath Ventures y estaban justo lanzando un proyecto de educación mucho más enfocado en el after school o las clases de la tarde. Eh, y entonces dije, bueno, me voy a ir 3 meses a trabajar con ellos. Más es gente muy capaz, siguen operando diferentes emprendimientos. Es específicamente educación, ya no existe. Eh, y fue que dije, bueno, voy a irme allá a trabajar con ellos. Mis requisitos de búsqueda de pasantilla de verano del MBA eran, quiero estar en un lugar divertido, quiero operar y quiero estar con gente que admire y me la vaya a pasar bien. Y justo Bogotá cumplió con creces esas expectativas. Y honestamente, de hecho, mi otra oferta del verano era en Kenia, que también ha sido una experiencia increíble, pero yo dije, bueno, si mi
si yo sé que quiero tener un impacto en América Latina, pues me sirve más ir a hacer networks y aquí estamos hoy, 10 años después, grabando un podcast a Bogotá, que irme a África o Asia a hacer cosas igual interesantes. Y por eso decidirme a Bogotá. Y honestamente, y esto en retrospectiva, me di cuenta de algo muy chistoso, y yo y mi equipo te lo vas a decir, que es, yo no era tan buen operador como era un inversionista, pero era muy bueno en algo muy específico que era hacer equipos y crear cultura. Y como esas dos particularidades me terminaron convenciendo durante el segundo año de que yo tenía que hacer mi propia compañía en vez de unirme a, a Stripe, a WeWork, a Uber, estas grandes compañías de tecnología con las que estaba hablando en su momento. Y bueno, hoy es un aprendizaje que sigue en proceso. Shane Parrish es un ex agente de inteligencia de Canadá, podcaster, escritor y tiene dos frases muy poderosas. La primera dice: un equipo que sabe pensar junto es más poderoso que uno que solo sabe ejecutar instrucciones. Y la segunda dice algo así como: desarrolla personas, no puestos de trabajo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Crear equipos, de generar espacios culturales fuertes. Y también, oigan esto, cómo Pato se dio cuenta que él era bueno en eso, en generar equipo y generar cultura fuera de serie. Fíjate que cuando llego a Bogotá, el equipo de Puebla me dice: Pato, Kidu, el emprendimiento educativo, va un poco más lento, entonces sí lo vas a ir llevando, pero un poco más lento, pero vas a entrar a trabajar. Esta empresa se llama Vinku o Vinku Ventas, no sé si te acuerdes. Y Vinku se encargaba de, fue una de las primeras HR Techs, que hoy le llamaríamos así, eh, pero Vinku se encargaba de reclutar, de ayudar a las pymes a reclutar vendedores. Entonces yo hacía eh, cientos de entrevistas a la semana, perfilaba a las personas con lo que hoy le llamamos, bueno, con le llamamos al algoritmo, que era mi cabeza, y teníamos ciertos clientes buscando perfiles, entonces queríamos disrumpir un poco a los headhunters de cierto nivel para abajo, ¿no? En ese proceso de estar entrevistando gente me di cuenta que, que lo que más me apasionaba era ayudarle al candidato, más allá de la empresa, a encontrar un rol o una posición que, que le, se sintiera pleno o plena. Eh, hay una historia que siempre cuento, que específicamente mi primer contratación, porque me sumo, y este equipo era Bart, el CEO, Pedro, una persona que era comercial, y yo estaba como VP de operaciones y de producto. Y en unas entrevistas entrevisto una chava recién graduada de la universidad y dije: "Oye, esta chava no tiene que ser vendedora, tiene que ser algo más. No sé qué tiene que ser, pero no tiene que ser algo más". Y la acabo convenciendo que aplique a un rol que estábamos por abrir nosotros. Y literalmente esa persona le cambié la vida, y ella te lo dice, porque la pasé de estar perdida a volverse una de las headhunters tops hoy de Colombia, ¿no? Y le mandamos un saludo a María Paula Murce por ahí. Em, y simplemente fue porque yo le identifiqué cierto talento y dije: no, vente para acá y nos vas a ayudar a construir esta compañía, ¿no? Entonces, creo que el hacer equipos, un poco, para te doy una respuesta larga a tu pregunta, se logra identificando un poco el talento de la gente, ver obviamente qué necesidades tienen internamente y tratando de hacer match, pero mucho de eso se logra dándoles dirección, poniéndoles metas ambiciosas y luego creando una cultura donde las cosas pasen y pasen de una manera divertida, ¿no? Volviendo al punto que hablábamos inicialmente de la cultura. Em, por eso digo, yo regresé del verano en Bogotá a Boston y dije: eso es la experiencia que viví de emprender desde cero. Yo digo, cuchillo entre dientes, ¿no? Un equipo unido, motivado con un objetivo muy específico. Son cosas, oportunidades que no te va a dar la vida muchas veces, y puede que haya algo para el futuro, ¿no? De hecho, hasta consideré regresar a Bogotá a seguir creciendo este emprendimiento, pero también la oportunidad de acabar la maestría y seguir mi camino, pues era muy grande. En toda esta historia, pues claro que nos interesa saber cómo va surgiendo Collective Academy, cómo va germinando esa gran idea. Mira, yo hablo mucho que el problema se me estalló en el parabrisas. Porque como te decía, y como hoy te lo puedes en mi equipo, yo no soy el mejor operador del mundo. No creo que sea el mejor emprendedor del mundo. Eh, pero yo durante el segundo año me empezaron a buscar jóvenes a pedir mentoría de carrera.
Imagínate que tú me escribías, Ricardo, y me dices, oye, Pato, fíjate que mi prima se está graduando el grado y no sabe qué hacer de su vida. Entonces, yo la mentoreaba y un poquito pues lo que hacía antes en Bain, ¿no? De decir, oye, mira, haz tu currículum así, tu hoja de vida, te van a entrevistar, planea esto. Y entonces empecé a querer montar una plataforma que fuera como de, pues, ayudar a los jóvenes a reclutar con las universidades, ¿no? Al mismo tiempo, me estaban buscando por mi perfil, de decir ex consultor, ex venture capitalist, MBA en el extranjero, emprendedor en América Latina, me estaban buscando las empresas de tecnología que estaban abriendo oficina en México, ¿no? Específicamente estaba hablando con Stripe, con WeWork, con Uber, y, y yo decía, ¿por qué estas empresas están buscando este talento tan específico? ¿Y qué hay? O sea, ¿qué pasa que el mercado local no se los está dando? ¿No? Ahí fue como en ese maridaje de ideas que dije, hay una oportunidad para crear una nueva plataforma que se enfoque en darle el talento que requieren las empresas para el futuro, ¿no? Porque si uno piensa en América Latina como región, por muchos años nuestro principal limitante era que no había plata. No había plata para invertir en tales proyectos, no había CAPEX para estos proyectos de transformación. Y, y, yo te diría, desde el 2010, 2015, y obviamente hoy se ha materializado de manera brutal, el cuello de botella es tengo el talento no para llevar a cabo esos proyectos de transformación, ¿no? La plata se consigue, o sea, como dice un poco más, pero las empresas no tienen siempre el talento para empujar esos proyectos. Dije, ¿qué pasa si creamos una organización, Collective, que se enfoque, primero, el cliente es la empresa? Entonces, mi trabajo es darle a la empresa el mejor talento. Mi producto son los jóvenes, los profesionistas, los líderes, los vicepresidentes, los C-levels, que le vamos a entregar a la empresa con ciertas habilidades, ¿no? Eh, y así que he decidido darme la oportunidad pues, de intentar emprender algo, ¿no? Y digo intentar porque en 2015 igual había más emprendedores, había muchas cosas pasando, pero no es que fuera fácil y mucho menos tú llegar a decirle a alguien, oye, me voy a montar una universidad desde cero, una plataforma de aprendizaje, eh, le quiero vender a las empresas. O sea, eran cosas que probablemente iban a salir mal, ¿no? Pero llega un punto como emprendedor, y no sé si fue tu caso también en su momento, en el que dices, no puedo no hacer esto, ¿no? Y pongo esa doble negación porque era esta la oportunidad, tienes tú cierto conocimiento, ciertos networks, ciertas capacidades internas para capitalizarla. Así que se gradúa de la universidad a finales de mayo y el 1 de junio estaba en el laboratorio de innovación de Harvard como ese arquitecto que él soñaba ser, haciendo un plano de lo que se imaginaba que iba a lograr con su compañía, con Collective Academy. Como dice Sean Parrish, el éxito no es solo hacer más, es hacer mejor. Entendamos cómo se materializa esa idea. Hay un montón de multinacionales y organizaciones en América Latina que están en proceso de transformación digital y en proceso de crecimiento. Y el cuello de botella de estas organizaciones, y estamos hablando otra vez del 1 de junio del 2015, no va a ser cuánta plata o cuánto capital hay para que crezcan, sino si tienen el talento necesario para llevar a cabo sus proyectos de transformación, ¿no? Y con esto decidimos, pues yo junto con un grupo de inversionistas, decir, ¿sabes qué? Vamos a crear esta plataforma de aprendizaje, esta compañía que se enfoque en darle a las organizaciones el talento que necesitan, ¿no? Inicialmente había un cambio de paradigma importante, ¿no? Y creo que tu audiencia se va a identificar con él, que es nosotros queremos y queríamos, y lo seguimos siendo, que nuestro cliente sean las empresas y los jóvenes o los líderes que pasan por los programas del producto. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que escuchar a nuestro cliente, y por eso literalmente lo primero que hice ese verano al graduarme de Harvard fue entrevistar a más de 50 Chief HRs, Chief People Officers, directores de talento, directores de cultura, para realmente entender un poco qué les estaba doliendo desde la perspectiva de desarrollo de talento, y sobre todo por qué las opciones tradicionales no se los estaban dando, ¿no? Y fue ahí que diseñamos todo un currículum de lo que fue nuestro primer programa, que es el Máster en Negocio y Tecnología, ¿no? Esa maestría que la lanzamos un año después, casi en 2016, eh, se creó en mente de este talento clave o high potential, key talent, ¿no? Cada organización tiene su acrónimo para estos.
pero esos perfiles que están construyendo el futuro de la organización y que las multinacionales los quieran apapachar, acompañar en su crecimiento y desarrollar, ¿no? Eh, y fue así que creamos un MBT, Master in Business and Technology o Master en Negocios y Tecnología. Primero, para diferenciarnos de un MBA tradicional vieja escuela. Segundo, porque sí creíamos desde hace 10 años, y creo que hoy se ha materializado otra vez, que el componente de tecnología a nivel gerencial iba a ser muy importante, ¿no? No porque todo el mundo tiene ni tenía que aprender a programar o a aprender ciencia de datos, pero sí porque todo el mundo iba a tener que interactuar con la tecnología de otra forma, ¿no? Y ahora, además de negocios y tecnología, la tercer patita que no llegó al nombre, y de hecho muchos aprendedores actuales y ex alumnos o aprendedores nos lo cuestionan, es la parte de liderazgo, ¿no? Que realmente yo creo que como cualquier buen programa de maestría, lo que más cambian las personas es en su liderazgo y, y no, a lo mejor no lo ponemos en el nombre porque no suena tan sexy, pero realmente es un programa que combina de manera muy interesante estas tres verticales, ¿no? Todo el tema de negocios digitales, todo el tema de tecnología a nivel gerencial e innovación y todo el tema de liderazgo, ¿no? Ahora, hoy como dices, hoy te lo cuento como un éxito, pero realmente esos primeros meses fueron muy complejos. Yo no sé cuánta gente conozcas que ha intentado pues abrir una maestría desde cero o lanzar una universidad, pero realmente, pues imagínate que era yo en cafés de la Ciudad de México con un PowerPoint, con mis skills de consultoría y Venture Capital intentando convencer a posibles alumnos que se sumaran a un programa, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y solo te quiero decir algo. Al final del episodio hay un regalo para ti. Si estás en México o quieres ir a México, te va a interesar y mucho. Pues bueno, volvamos a Pato y qué fue aprendiendo en ese proceso. Creo que en ese proceso se aprenden muchas cosas. Lo primero, y haciendo alusión un poco a tu audiencia, es que realmente para mí, que venía de culturas muy fuertes, como hablamos en el primer episodio, de organizaciones muy específicas, muy estructuradas, el empezar a trabajar solo como emprendedor me costó muchísimo al principio, ¿no? Estos años fueron la primera vez que me tocó empezar a ir a terapia, porque pues era yo y mis ideas y mis ejecuciones y mi autofeedback, pero pues no teníamos dinero ni recursos para contratar inicialmente equipo, ¿no? Em, Después de unos meses y unos años que obviamente se van sumando mentores, advisors, logramos en abril del 2016 abrir esa primera generación del programa de maestría. Y una vez ya con el programa abierto, todo se fue facilitando un poco porque realmente em, éramos capaces de pues, traer gente a una sesión colectiva y que vieran cómo estábamos haciendo las cosas distintas, ¿no? Ahora, que realmente qué queríamos hacer a nivel fundamental distinto, ¿no? Y lo voy a comparar con otra universidad tradicional. Primero que nada, queríamos cambiar el rol del profesor o del maestro. Entonces, en colectivo a los profesores les llamamos mentores y es porque no son académicos, son practitioners que vienen a acompañarte en el camino de aprendizaje, hacerte probablemente muchas más preguntas que darte respuestas para facilitar ese aprendizaje y tu desarrollo, ¿no? Segundo, que es esta palabra que ya usé, el, el aprendedor, no hay alumnos en collective. Y eso es porque creemos que aprender es un verbo activo. Tú tienes que querer aprender y no siempre pues buscamos que el alumno le enseñe de manera pasiva, ¿no? En la universidad tradicional, uno va a la universidad y espera que el profesor le va a enseñar, y si uno no aprende es culpa del profesor porque él no me enseñó. Y acá veamos el aprendizaje como algo que tiene que hacer el líder o la líder y específicamente, uno, quererlo y dos, desarrollarlo de manera individual, a pesar de que estés en un programa estructurado de manera colectiva, ¿no? Tercero, no tenemos acreditación ante el ministerio en México, ni ante ningún ministerio. Y eso hoy se ve como un acierto, pero al principio fue muy duro porque todo el mundo cuestionaba pues, quiénes éramos y si estábamos haciendo las cosas bien o no. Pero eso era necesario para poderle dar agilidad al programa. En Collective pensamos sobre nuestro plan de estudios o syllabus como si fuera software, ¿no? Hacemos una actualización grande cada año y hacemos actualizaciones pequeñas cada 2 semanas a nivel clase, ¿no? Oye, sale este tema relevante en marketing o acaba de salir este modelo de inteligencia artificial y ahora queremos enseñarlo. Entonces no hay que ir a avisarle a la Secretaría de Educación en México que vamos a cambiar el plan de estudios, simplemente podemos hacerlo nosotros, ¿no?
Y eso obviamente lo hacemos a través de grupos de nuestros mentores y estos practitioners que están pues en el campo viviendo lo que enseñan. Y es por eso que tenemos o sea, las cosas más innovadoras de manera muy fresca, pero sí lo hacemos sin tener que estar regulados y sobre todo porque hemos construido una reputación muy fuerte con los corporativos y multinacionales que validan que nuestros exalumnos y aprendedores están ahí haciendo las cosas diferente y de manera significativa, ¿no? Y la última idea disruptiva es esta idea como de que realmente, pues, si no hay un título académico del gobierno, tienes que seguir siendo un aprendedor de por vida, ¿no? Y es la idea que creo que se ha popularizado estos últimos años de lifelong learning o aprendizaje de por vida, que realmente lo creemos, ¿no? Yo creo que lo que tú y yo aprendimos en la maestría hoy es completamente irrelevante 10, 15 años después y nos toca estamos actualizando constantemente y yo creo que ese es un hábito que nuestros aprendedores generan en nuestros programas y que ha sido pues muy beneficioso para todos, ¿no? Entonces, esos fueron un poquito los primeros años y meses de la fundación del colegio. Por cierto, más adelante viene una reflexión crítica sobre qué haría si estuviera en HR, en recursos humanos. Mientras tanto, yo le tengo una pregunta a Pato, y es si volviera a hacer esa encuesta hoy a esos 50 líderes de recursos humanos, a esos 50 CHROs, ¿qué creen que le diría? ¿Y por qué? Gran pregunta. Yo creo que el 80% de las cosas me dirían lo mismo, eh, que es un poco lo que hoy, pues, espérate, lo que más enseñamos, ¿no? Resolución de problemas, pensamiento crítico, comunicación efectiva, liderazgo, varias cosas específicas de liderazgo, ¿no? Oye, retroalimentación efectiva, fijar objetivos y metas, eh, pensamiento basado en datos, intuición y otras cosas. Pero justo por esta pregunta que haces, literalmente no, mi idea original era un poco más específica, era decir, oye, enséñame, porque todo el mundo te habla que faltan los soft skills, ¿no? Y todos los papers del Foro Económico Mundial te hablan de lo mismo. Pero a mí me interesaba llegar al punto del dolor, ¿no? Y el punto del dolor era, enséñame qué vacante no estás llenando, que llevas a lo mejor 3 meses buscándola, y qué competencia o habilidad no estás logrando encontrar y por la cual no llenas la vacante. ¿No? Y entonces ahí te empezabas a dar cuenta que, por ejemplo, el tema de saber leer, interpretar y manejar datos es algo grande. El tema de saber estructurar problemas es grande. El tema de comunicación efectiva es importante. Y efectivamente, hoy muchos de estos, te digo, son de las cosas que más nos piden y más enseñamos en nuestros programas corporativos. Pero por otro lado, sí hay cosas nuevas que, por ejemplo, hoy la gente quiere que su equipo esté listo para el proyecto que le llamamos AI Readiness, ¿no? Para implementar inteligencia artificial en la organización. Em, y entonces empiezan a cambiar algunas cosas, pero irónicamente, y eso es lo que el otro día hablábamos con nuestro equipo de producto, los fundamentales son bastante parecidos, porque tienes que aprender a comunicarte mejor, la contraparte sea una máquina, o sea, un colaborador humano, tienes que aprender a fijarle un objetivo, tienes que aprender a darle retroalimentación, entonces terminan siendo pues coyunturas distintas de las mismas habilidades básicas. La humanidad en el trabajo no es un bonus, ojo, es el requisito para pensar, innovar y adaptarse mejor. Las mejores organizaciones son aquellas donde las personas pueden ser vulnerables sin ser castigadas. Y también piensa lo siguiente, la inteligencia emocional será la ventaja competitiva definitiva en un mundo que está saturado de inteligencia artificial. Quiero entender cómo fue el proceso de terapia y qué los llevó a eso. Mira, los que han pasado por un proceso de emprender, sobre todo esos meses iniciales, eh, que no, a lo mejor no puedes contratar equipo, no has levantado una ronda grande para hacer más cosas. En mi caso, yo tenía días de 4 o 5 horas dependientes y días de 12, 14 horas dependientes. Entonces, eso me costó trabajo en lo personal porque nunca, realmente siempre había estado acostumbrado a tener un jefe o una jefa que te decía qué hacer, te priorizaba las cosas, te ponía este, fechas de entrega y acá no, o sea, todo urgía para ayer y ese fue un cambio de paradigma interesante que me costó aprender, eh, donde no se acababan los proyectos. Es decir, si tú piensas en un emprendimiento, y yo creo que el mundo corporativo está migrando hacia allá, es como si el equipo y la empresa o el emprendimiento va bien, siempre hay más trabajo, más clientes, más delivery, más cosas por hacer. eh,
Y entonces yo estoy venía acostumbrado de consultoría donde terminaba el proyecto con X multinacional, entregaba los entregables y te ibas 2 semanas a la playa que le llamaban a descansar en lo que empezabas otro proyecto. Pero tú ya no tienes que preocupar de lo que pasó con la estrategia 2015 de la multinacional en Colombia. Yo ya estaba en otra cosa. Y acá no, todo el tiempo y la lista de pendientes se va haciendo más grande. Entonces, me acuerdo perfectamente como justo más o menos cuando, después de que abrimos como al año, que, que un día estaba, o sea, eran las 11 de la noche, seguía trabajando. Bueno, y empecé la terapia porque dije, necesito espejarlo con alguien y que alguien me ayude a estructurar un poco mis pensamientos y mis ideas, porque nunca he estado en esa institución profesional. Y de repente dije, es que, ¿sabes qué? Aquí no, o sea, el to-do list va a seguir creciendo y yo me puedo seguir trabajando hasta, hasta las 3 4 5 de la mañana, pero no va a ser sostenible. Y entonces fue así que dije, ok, sea lo que sea, voy a empezar. Inicialmente trabajaba más o menos de 8 a 8, que siempre se decía de 8 a 10, pero conforme ya empecé a tener equipo, a contratar más gente, pues uno como CEO puede trabajar lo que quiera, pero no es lo correcto pedírselo al equipo. Y entonces he ido limitando un poco mis horarios, eh, y también sabiendo qué priorizas y qué no priorizas y sobre todo qué delegas al equipo, porque como director general la gente muchas veces quiere seguir hablando contigo, pero hay instancias donde ya no se puede. Simplemente no puedes, no tienes más horas en el día, entonces toca mucho aprender a delegar y sobre todo a delegar a un equipo de primera, que es lo que tenemos en Collective, que va a resolver los mismos temas que tú y pronto lo va a resolver de una mejor forma que como tú lo sabías, pero sabiendo que pues como director y como CEO y emprendedor has pasado por prácticamente todas las áreas del negocio, ¿no? Pato y sobre todo su equipo soñaban en grande. Querían formar 10.000 líderes con su maestría en 10 años. Pero la realidad y el mercado los llevó a un hallazgo aún más poderoso. El gran impacto estaba en la formación corporativa. Hoy, 17.000 líderes después, que han pasado por sus programas, han transformado su visión de cómo impactar, de cómo ver la tecnología, de cómo transformar. Líderes de empresas como BBVA, Bimbo, Aeroméxico, de alto crecimiento, están siendo impactadas por Collective. Y por supuesto, la maestría sigue viva. Es como un pequeño laboratorio. Él dice, o más bien, conversando con este mexicano, uno podría decir que su éxito viene de 3 principios innegociables. 1. Aprendizaje tiene que ser colectivo, no aislado. 2. Los mentores son practitioners reales, son personas que están en el terreno, no son teóricos. Y 3. Aplicabilidad inmediata en el mundo real. Esos 3 principios lo han llevado a que incluso pues, su visión no cambie, formar líderes de impacto. Lo que sí se ha transformado un poco es el camino o las rutas para llegar allá. Y en todo esto, él tuvo un par de encontronazos con las universidades. ¿Cómo era esa resistencia? En un principio hubo mucha, o sea, en un principio creo que sabían que había un joven graduado de Harvard haciendo cosas innovadoras, pero realmente no ponían mucha bola, como dicen ustedes. Em, pero eventualmente sí empezaron a desacreditarnos, ¿no? Ahora nos desacreditaban con cosas tontas, como por ejemplo, no están dados de alta ante el ministerio. Y yo le decía a ellos y a posibles alumnos que nos estaban evaluando como una opción de MBA contra las tradicionales, decir, mira, tú ven a clase colectiva y ve a clase de la que tú quieras y compara, ¿no? Y, y fíjate que en ese camino siempre fuimos como los nuevos niños en los The New Kids on the Block, pero no era nada serio. El mercado cambió muy fuerte en la pandemia, ¿no? ¿Y por qué cambió? Porque la gente en México empezó a decir, en México y en toda Latinoamérica, porque fue cuando nos expandimos realmente al resto de Latinoamérica, dijo, oye, ¿por qué voy a pagar 30,000, 40,000, $50,000 por algo que me están leyendo diapositivas por Zoom, que no saben hacerlo bien y que hay organizaciones muy innovadoras como Collective que lo están haciendo increíble, ¿no? Y entonces la pandemia, cuando la matrícula de todas las top de Latinoamérica se cayó, te diré entre 50 y 80%, nosotros crecimos 100%. eh, y era porque la gente venía a buscar algo que era distinto, ¿no? Eh, Hoy en día te diría que o sea, tenemos muy buena relación, por ejemplo, con jugadores increíbles como el Tec de Monterrey. Hacemos colaboraciones muchos con ellos. Eh,
pero hay otros incumbentes más tradicionales, ¿no? Piensa en los incumbentes jesuitas, que de repente dicen, no, con este programa le vamos a competir a Collective, ¿no? Y sacan un programa de $10,000 de 6 semanas, ¿no? Es como, Pues con todo ese conocimiento, con toda esa gran experiencia, si a Pato Bichara le pusieran hoy el reto de desarrollar, hacer crecer a su gente, fomentar temas de aprendizaje, ¿qué haría? ¿Cómo lo estructuraría para generar organizaciones que evolucionan? ¿qué haría yo? Buscaría un poco hacer el aprendizaje de 3 cosas específicas. La primera es súper alineado a la estrategia. ¿Qué le estamos pidiendo al líder o al manager que haga en 2025 o en el año en el que estemos? ¿Y qué habilidades le tenemos que dar para que esa persona logre eso? Eso específicamente da relevancia y que la gente quiera aprender, ¿no? Voy a llevar este ejemplo del tema personal. Voy a llevar este ejemplo del tema personal. Pero es bien diferente decir, yo quiero aprender a cocinar, quiero aprender a hacer lasaña para cocinársela a mi esposa en 3 miércoles. Entonces, ahí enfocas mucho más los contenidos que vas a consumir. Oye, pues, ¿sabes que voy a buscar los mejores youtubers de lasaña? Probablemente lo pongas en práctica y digas, ok, voy a empezar a hacer un par de iteraciones porque en 3 miércoles tengo que cocinarle a mi esposa o a quien sea. Y entonces, eso lo hace mucho más relevante y aplicable, ¿no? No nada más decir, oye, me metieron en un curso por juntar horas de capacitación, que hoy es el principal KPI de muchas de estas áreas, es cuántas horas de capacitación toman las personas. Y es como, ¿qué importan las horas de capacitación? Importa que lo que les hayan dado, lo que les hayan pedido que tomen, sea relevante a la estrategia, ¿no? Segundo, haría el aprendizaje en su mayoría social. ¿Por qué? Porque yo creo que parte de lo que hacemos en Collective y lo que hacen también muchos de los corporativos por su cuenta sin nosotros, es crear redes informales de colaboración que no se crean en el día a día del trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás en el equipo de marketing, yo estoy en el de finanzas, alguien más está en el de tecnología. Entonces es raro que hables entre áreas. Pero cuando lo sacas a un programa estructurado con perfiles distintos, creas estas comunidades dentro del corporativo que son una comunidad de intraemprendedores que avanzan mucho más rápido y ayudan a desatorar cosas, ¿no? Entonces creo que esa sería la segunda cosa. Eh, y la tercera, que creo que sería un win muy fácil y muy rápido, probablemente sí haría una estrategia específica de cohortes para ciertas poblaciones específicas, pero también diría, ¿sabes qué? Depende del nivel en el que estás, tienes un stipend de aprendizaje, que de hecho eso lo tenemos en Collective. Este es tu monto anual, ve y gástatelo en lo que tú quieras. Sea una suscripción a Platzi, sea un curso de Collective, sea un libro, sea lo que sea, mientras tú lo encuentres relevante a tu rol, o que a lo mejor tal vez platícalo con tu manager para que tampoco vayan a aprender cocina italiana, aunque sería muy divertido y seguro también sería útil para el corporativo. Pero es gástalo en lo que tú quieras y descentralizar la decisión, porque otra vez, si le damos el control a la gente de que sean aprendedores, de que digan, oye, a mí me duele esto, lo quiero aprender para llegar al siguiente paso, creo que es mucho más interesante a tratar de centralizar todo el presupuesto y todo desde Learning and Development. Y en todo esto, ¿a qué le tiene miedo este hacker mexicano? En general, le tengo miedo a equivocarme con mi visión del futuro y que esta visión tecno-optimista sea algo súper pesimista. Entonces, que en 10, 15, 20 años terminemos todos en ciudades oscuras, todo el mundo conectado a internet, ya no hablemos los humanos, eh, y por ende como la vida se vuelva sin propósito y sin sentido. Y llevándolo un poquito a Collective, a mí me da miedo que de repente un corporativo diga, "Mira, ¿sabes qué? Ya está todo el mundo conectado a internet, ya no hace falta desarrollar las habilidades humanas, que aprendan lo que puedan los que puedan y el resto, chao", ¿no? Eso es lo que me daría mucho miedo a mí. em, pero otra vez, yo creo que no va a ser el caso. Pero en lo personal eso, que te digo, o sea, y te digo, lo pienso mucho con Loreta, mi hija, como decir que a los 18 años, en vez de pensar en ir a trabajar a varias organizaciones, ir a conocer el mundo, camine por las calles de la ciudad en la que vivamos y sea como que el mundo es una mierda y todo es oscuro, ya no hablamos las personas, no sé, sería como una mala película de ciencia ficción. Espero que no sea el caso. ¿Qué se viene para Collective? Les voy a adelantar algo buenísimo, espectacular. ¿Se acuerdan que hablamos de un regalo?
y se acuerdan que hemos hablado mucho de Shane Parrish, pues atención a esto. Estamos efectivamente celebrando los 10 años en este 2025 y decidimos crear un evento bastante único que se llama Perspectives o Perspectivas, muy enfocado en cómo creamos un espacio para que todos estos CEOs, CHROs, Chief People Officers, líderes de Learning and Development, incluso CTOs, Chief AI Officers, todos se reúnan a cuestionarse un poco las preguntas grandes que tenemos hoy en día, ¿no? Oye, ¿realmente implementar esta tecnología va a hacer que me tenga que deshacer del 20% de la fuerza laboral en los próximos 2 años? Eh, ¿Cómo soluciono temas del trabajo remoto? O sea, me pasa mucho, me escriben, oye, eh, dame el libro con la fórmula del trabajo híbrido. Le digo, no hay libro, porque lo está implementando así tal empresa, así Collective, así tal startup, y a cada quien le funciona diferente. Entonces, justo creemos que hoy en día los líderes no tienen un espacio donde compartir esas preguntas y escuchar visiones distintas de las respuestas. Y para eso estamos creando Perspectives. Estamos muy emocionados porque decidimos traer 3 speakers internacionales que admiramos mucho. El primero es Shane Parrish de Farnham Street y de The Knowledge Project, que es uno de los blogs y podcasts más escuchados en inglés. Es alguien que yo me he inspirado mucho en sus libros y teorías para construir Collective. Lo enseñamos muchísimo Y este invitado hace parte de una super parrilla. Está Deborah Perry, que tiene un libro que se llama Employment Instead o el empleo está muerto. Craig Waldman, que es un profesor de Kellogg, que tiene una investigación sobre resiliencia. Y bueno, además muchos CEOs y CHROs fuera de serie mexicanos. Ah, y se me olvidaba, por cierto, Hackers del Talento está patrocinando el evento. Y si accedes con el código que te va a decir Pato a continuación, te van a dar un descuento. Bueno, pues para cerrar el episodio, un par de consejos. Creo que uno que yo doy mucho es que hay que obsesionarse con los problemas. Sean emprendedores o no, vamos a pasar nuestra vida resolviendo problemas y yo creo que es increíble cuando son problemas interesantes, más allá de pensar en la solución que queremos implementar o en la función en la que queremos estar, porque realmente, eh, o sea, si quieres que estas personas estén divirtiéndose en el día a día y enfocando su carrera en cosas relevantes las cosas más relevantes suelen ser los problemas más grandes que tiene una organización, ¿no? O es generar una sociedad, volviendo a los libros de Rutger Bregman, ¿no? Eh, el mejor consejo que me han dado, o un consejo que me han dado, porque me han dado muchos, yo creo que uno de los mejores consejos que me han dado, de hecho, me lo dio Raúl Argüelles, que también ha estado aquí en el podcast y le mandamos un saludo, que es no olvidarnos, o sea, no olvidarme del equipo y de las personas, ¿no? En años iniciales siempre pensábamos que como Collective nos dedicábamos a temas de desarrollo de talento, el equipo se iba a autodesarrollar o que las cosas de people y de recursos humanos iban a funcionar bien. Y yo creo que gran parte de mi tiempo ahora como CEO, 10 años después, teniendo un equipo que la verdad es que es increíble, es cómo regresamos a los temas de cultura, a los temas de desarrollo del equipo, a los temas de crecimiento, y como que no pensar que esas cosas se van a resolver solitas, porque otra vez, si quieres construir algo grande en América Latina, necesitas tener el mejor equipo, y para tener el mejor equipo tienes que reclutarlo, o sea, bueno, identificarlo, reclutarlo, desarrollarlo y crecerlo de la manera correcta. Entonces, ese creo que sería. Además de eso, hay un bonus track de consejos. Hay algo que yo siempre le digo a la gente, que es como que normalmente tomamos decisiones de carrera en momentos muy buenos o muy malos. Y yo creo que vale mucho la pena pensar en tener un día al año donde te, te cuestionas si tu carrera va por buen camino, si quieres seguir haciendo lo que estás haciendo, si quieres seguir en la función que estás haciendo, más allá de decir, oye, tuve un mal día en el trabajo y voy a renunciar, o tuve un día increíble y voy a estar aquí para siempre, ¿no? Entonces, para mí es muy bien importante porque hay que pensar activamente como aprendedores en gestionar nuestro desarrollo y nuestra carrera. Y yo creo que eso pasa cuando nos damos el tiempo de pausar y decir, ok, por ejemplo, en mi caso, con Pat y mi esposa siempre lo hacemos entre Navidad y fin de año, esos días que son un poco más tranquilos, decir, oye, vamos a tener una cena
donde simplemente pensemos en cómo vas tú con tu carrera, cómo voy yo, pues en mi rol de CEO, y si queremos seguir haciéndolo los siguientes años o no, y por qué sí, por qué no. En vez de decir, tuve un día de mierda, voy a mandar todo a volar y adiós compañía, vale mucho la pena como pensarlo de manera más fría y estructurada para realmente no tener los sesgos cognitivos, un poco volviendo a Shane Parrish y a todo lo que habla de toma de decisiones. Por último, un mensaje para el mundo sobre México, o más bien, sobre los mexicanos. Yo te diría, México tiene un montón de resiliencia para enseñar al mundo, porque somos un país muy bendecido, pero muy jodido en otras cosas. Y los mexicanos en sí somos una cultura mucho de trabajo. Siempre salimos en los rankings como los que más trabajamos y todo, pero para mí es esa cultura de decir, sí se pueden hacer las cosas, se pueden hacer de manera distinta y yo te voy a demostrar que lo podemos hacer. Contra economías más desarrolladas que tienen la vida resuelta, el trabajo resuelto, lo que sea resuelto y no tienen esa creatividad. Entonces yo creo que los mexicanos somos resilientes, somos creativos y es algo que tenemos que ir a enseñarle al mundo. Este episodio con Pato Bichara deja muchos hacks. Acá vienen casi que los 4 principales que estamos viendo desde Hackers del Talento. 1. Educar no es informar, es transformar. La verdadera educación cambia tu manera de ver, pensar y actuar en el mundo. No se trata de acumular títulos, sino de adquirir herramientas para impactar. 2. Aprende en comunidad, no en soledad. El aprendizaje más poderoso sucede entre pares, con diálogo, con práctica, con feedback real. El conocimiento aislado se olvida, el compartido se queda. 3. Construye mientras caminas. El emprendimiento no arranca con certezas, con convicciones, sí. Pato no esperó a tener todo claro para empezar Collective. Arrancó y en el camino fue encontrando las respuestas. Y por último, recuerda que liderar es tomar decisiones difíciles con humanidad. Así que sigamos escuchando Hackers del Talento y recuerda ese mensaje final de Pato. Tu trabajo te forma, así que elige bien.